Más de estar con Isani Bruch, espero haberlo dicho bien, capellana del Palacio de la Moneda Chile, obispa además de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Bienvenida, Isani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Está bien dicho? Isani Bruch. Sí, está bien dicho. Pero te dicen, me imagino que de miles de maneras, Bruch, Brunch. Sí, ¿Ah? sí. De todas formas. Bienvenida. Bush también. Ah, ya, eso mejor no. ¿Ah? Sí, mejor no. Bush no. Cuéntanos un poco, también queremos conocer también de tu historia. Has dado varias entrevistas con respecto a eso, pero la primera pregunta, ¿qué es ser capellana en la Moneda? ¿Qué haces? No sé, ¿tienes horario de oficina? ¿Atiendes a alguien? No sé, ¿estás sentada como en una capilla esperando que la gente entre, salga? ¿Das bendiciones? Perdona, pero mi ignorancia, pero no sé lo que es ser capellana de la Moneda. Ser capellana de la Moneda, por lo que yo estoy entendiendo... Ah, ¿tú tampoco sabes mucho qué? Es un aprendizaje. Ya, ok. Sin embargo, la función es el acompañamiento pastoral a los funcionarios, funcionarias del Palacio de la Moneda y también de los ministerios que profesan la fe evangélica. Bueno, entonces yo estoy los días miércoles, hago un devocional y después estoy en la oficina para acompañar a algún funcionaria que desea ser acompañado. ¿Pero hay algún funcionario evangélico o evangélica? ¿Hay evangélicos en la Moneda? Sí hay. No tenemos el número exacto de cuántos funcionarios y funcionarias tenemos, pero sí hay. De hecho, en ese momento, en los devocionales están asistiendo 10 personas. Ah, perfecto, ya. O sea, tienes como una suerte como de rito y además de eso estás disponible para... Ahora, hay algo también que legalmente, porque antes me imagino que había solo alguien católico, obviamente, por razones obvias, por digamos, la tradición que tenemos. Y creo que después de que existe una ley, de alguna manera, a partir de la ley de culto, no sé si es obligatorio, sino más bien hay una voluntad del gobierno de caminar hacia la igualdad de culto. Ya, y eso también significa que en el fondo los evangélicos tengan un espacio dentro de la Moneda. Para ti más bien esto de ser capellana de la Moneda y que hayas sido elegida tú, ¿es un hito más bien político? ¿Es un guiño político de un gobierno progresista? Tú eres una mujer progresista, eres una mujer que te has dicho, digamos, feminista, que crees en el aborto, en un gobierno progresista, porque la verdad que de los evangélicos podrían haber elegido otra rama de los evangélicos. Sí, yo creo que más que político, bueno, la capellanía es nombramiento del gobierno. Claro, por eso y en ese sentido creo que sí, mi nombramiento tiene que ver con mi teología o con la teología de mi iglesia, ¿no? Porque no es solo mi teología, sino que la teología de mi iglesia, que es más progresista y tiene agendas comunes también con el gobierno, ¿no? El tema de la justicia social, la justicia de género. Entonces, hay puntos comunes. Ajá. Hablemos ahí también de ese tema para poder entender un poco. Tú hablas de mi iglesia. Para uno, yo fui educada en la iglesia católica, por lo tanto entiendo más o menos el tema de lo católico, pero me cuesta o soy más ignorante en el tema evangélico. Entonces, explícanos un poco cuál es, porque cuando uno es evangélico aparecen, no sé, cosas... iba a decir terribles, pero no sé, como representantes súper ultra conservadores, y por otro lado te vemos a ti que muy liberal o muy con, no sé, el tema del aborto, en fin. Explícanos qué es la iglesia luterana, que es la que tú perteneces. Primero es decir que dentro del mundo evangélico hay una diversidad de iglesias. En Chile hay más de 5.000 iglesias inscritas evangélicas. 5.000 iglesias evangélicas inscritas. Yo no tengo bien perfecto. Exacto el número. Pero yo soy parte de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, que llega a Chile a mediados del siglo XIX. Y bueno, el origen de nuestra iglesia está en el siglo XVI, con la reforma de Martín Lutero, que fue un monje católico que
protestó en ese momento contra la venta de las indulgencias dentro de la Iglesia Católica Romana, o sea, la venta del perdón, ¿no? Entonces, las indulgencias plenarias que eran dadas a aquellos que tenían claro, dinero. Exacto, tú podías pagar tu salvación. Claro. ¿No? Y Martín Lutero fue en contra de eso y lamentablemente hubo un cisma en la iglesia y desde ahí entonces surge la iglesia luterana, a partir de las ideas de Martín Lutero. Ahora, la iglesia luterana, aquellos que son obispos o lo que yo entiendo como sacerdotes, para poder decirlo, se pueden casar, pueden tener una vida, digamos, no es necesario que sean, digamos, como en voto de pobreza, voto de castidad, ni voto, se pueden casar, son parte, no creen, por ejemplo, para poder entender en fácil, no creen en la Virgen María, en Cristo, en Jesucristo. Explícanos un poco cuáles podrían ser las cosas más simples para poder entender. No, primeramente decir que somos una iglesia cristiana y Cristo es el centro. ¿Ya? Nuestra iglesia es cristocéntrica y por eso uno de los fundamentos nuestros es solo Cristo. Solo Cristo en el sentido que solo Cristo es mediador. Y por eso no tenemos a la Virgen María como mediadora o los santos como mediadores, solo Cristo, ¿ya? Porque fue Él que fue a la cruz por nosotros y nosotras. ¿Ya? Ahora, sí, los sacerdotes, en el caso nosotros nombramos pastoras. ¿Ya? Esa es la denominación que nosotros hablamos. Los obispos, obispas pueden casar, tienen familia. La diferencia es que tenemos una función, que es el sacerdocio, ¿no? Ok. Cuéntame tu historia. ¿Cuál es tu historia? Tú eres una mujer además que nació en Brasil, que ha vivido la mayor parte de su vida fuera de su país, pero que, digamos, comienza su vida hasta los 18 años viviste en tu pueblo, ¿no? Sí, hasta los 18 años viví en un pueblo muy chico de Brasil con mi familia y a los 18 años decidí estudiar teología. A los 18 decidiste estudiar teología, pero tú fuiste educada en la iglesia evangélica. Sí, yo nací en una familia luterana, mis padres son luteranos. Y después de ahí, ¿en qué momento decidiste salir de Brasil, hacer un cambio, cambiar tu vida? ¿Te has casado? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu vida. Bueno, yo decidí estudiar teología cuando tenía 18 años, al descubrir que el sacerdocio en nuestra iglesia también era para mujeres. Que nuestra iglesia reconocía el sacerdocio de mujeres. Y bueno, salí de Brasil por un intercambio justamente por mis estudios de teología con Chile. Ah, perfecto. ¿Ya? Eso fue en el año 91. ¿Ya? Y bueno, y ahí, claro, conocí aquí en Chile mi ex marido y volví en el año 92 para formar familia y por eso estoy en Chile. O sea, como cualquier estudiante saliste de tu país y te enamoraste y te quedaste acá. Eso fue lo que pasó. Sí, como cualquier otra persona, sí. Exactamente. Sí. Y tú te enamoraste además con alguien que es de origen mapuche. Sí. Ese fue tu primer marido, ¿no? Sí, sí. ¿Pero eso por qué? ¿Porque trabajaste en alguna comunidad? ¿Se conocieron aquí? ¿Se conocieron en la capital? ¿O efectivamente tú fuiste No, nos conocimos acá en la capital, en Santiago. Bueno, porque dentro de la Facultad de Teología había una amiga, una colega que era mapuche y me presentó a mi ex marido. Nos fuimos a un guiatún y ahí lo conocí. Y ese encuentro con otra cultura, ¿cómo fue? ¿Cómo además cuánto te sirve ahora también en términos de poder entender lo que estamos viviendo en este proceso constitucional? Pero antes de pasar a la parte política, quiero pasar cómo fue tu encuentro con una cultura que es distinta. ¿O no lo sentiste así? ¿Te sentiste realmente aceptada, cómoda? La verdad, yo en la familia yo siempre me sentí muy aceptada, muy querida, muy cuidada y muy acompañada también. No sentí ninguna dificultad, ¿no? Y siempre tuve como una postura también abierta de conocer, de ver que eso es una riqueza para mi propia vida, do que más bien una amenaza como hoy se ve, ¿no? Sí, las diferencias.
Ahora, pero igual es como curioso como que alguien llegue como con una... ¿Tú en aquel momento ya eras...? No, estaba estudiando, tenía 2 años de estudios teológicos. O sea, en ese momento no eras pastor. No. Ya. Yo llegué a ser pastora en el año 2002. O sea, después. Aquí hay algunas fotografías tuyas también cuando comenzaste. Las puedes ver ahí también. Sí, ahí, más fácil. Sí. Algunas fotografías que estamos mirando también Sí. de tu... Ahora, lo pregunto con el tema mapuche porque a uno, yo he leído que tú te declaras feminista y a uno le da la sensación o la idea, y disculpa si estoy siendo ignorante, de que el mundo mapuche es machista. ¿Es Como así todo o no? mundo, como todos los mundos, ¿no? Yo creo que recién un par de años estamos dando pasos para desconstruir todo ese machismo que está presente en nuestra cultura. No solo en la cultura mapuche, en toda la cultura está presente. Y nosotros comparado con los brasileros, porque tú crees que nosotros somos más machistas, ¿te impresionó? Porque hay una escena que tú citas alguna vez cuando llegaste a Chile de una mujer que le servía la comida a los otros. Sí. Cuéntanos un poco esa... Siempre me impresionó mucho. Bueno, era bastante joven, pero llegar y... Me acuerdo que era invitada a almorzar en las casas de los colegas de la facultad, y en general uno llegaba a las casas y veía a la mujer primero muy arreglada, Ya. ¿no? Maquillada, bien peinada, la falda ajustada y Los tacos. y los tacos, Ya. ¿no? Entonces era impresionante ver eso, ¿no? En el cotidiano, ahí en el día a día, una mujer así tan bien arreglada. Eso para nosotros en Brasil no era así, Ya. ¿no? Nosotras con camiseta, con shorts, ¿no? O con jeans, en la vida del día a día. Entonces eso me llamó la atención. Y claro, y poco a poco fui observando que las mujeres, yo diría que en casa todas las familias, era la última que se sentaba a comer, ¿no? Y creo que era yo digo, bueno, se quedaba comida, comía, ¿no? Porque servía Claro. a todos. Y también uno iba observando que el mejor plato, el plato más grande, Sí. el pedazo de carne más grande o mejor, no era para el hombre. Entonces, esas cosas me fueron chocando, ¿no? Y que tiene que ver con mi cultura también, porque mi cultura es mucho más libre, ¿no? Si bien es machista, pero eso de que la mujer sirve a todos a la mesa y después se sienta, eso yo no lo había vivido. ¿No lo habías visto? No. ¿Cuándo decides tú tomar realmente y decir esto como una, no sé, ¿cómo decirlo tú? Una vocación, decir quiero ser pastor y además voy a ser pastor. ¿Cuándo decides tú eso y qué significó para tu vida también eso? Na verdade, eu nunca quis ser pastora. Ok. Sempre me fazem essa pergunta, não? E eu digo, porque algunos me preguntan en qué momento Dios te habló, ¿no? ¿Tuviste una experiencia extraordinaria? ¿Cómo fue el llegar a ser pastora? Y yo digo, mira, nunca quise ser pastora. De hecho, hasta los 18 años no sabía que existía el pastorado de mujeres, ¿no? Y yo conversando, yo siempre fui activa así en la iglesia, porque mis padres eran activos, ¿no? Especialmente mi padre. Entonces, conversando justamente con el pastor de mi comunidad, empezamos a hablar de Dios, ¿no? Y me acuerdo que le mencioné, yo dije, oye, qué entretenido, como algo así, ¿no? Entretenido estudiar teología, pero qué triste que no hay teología para mujeres, que nosotros las mujeres no podemos ser pastoras, porque hasta entonces nunca había visto una mujer pastora. Y él me dice, no, Isani, si nuestra iglesia ya varios años reconoce el pastorado de mujeres. Y quedó ahí la conversación y él entonces
buscó todos los papeles y me trajo a la casa y me dijo, mira, va a haber el examen para entrar a estudiar teología. Aquí está, si tú quieres inscribirte. Y yo no pensé mucho. La verdad que no pensé. Creo que no pienso mucho de las cosas. Las decisiones llegan y yo lo tomo así, ¿no? También en otros momentos de mi vida. Y dije, ya, lo voy a inscribir. Fui a hacer el examen, dije, bueno, si apruebo, vamos a ver qué pasa. Y fui aceptada como estudiante. Y ahí era el momento de decir sí o no. Y conversé con mi padre, me dijo, te vamos a apoyar. Y dije, ya voy. Eso significaba dejar el trabajo que yo tenía y, la verdad, aventurarme a algo que yo no tenía certeza. Y empecé a estudiar teología así. Y me cambié, fui a una ciudad más grande en Brasil, donde está la facultad de nuestra iglesia. Y me gustó, me gustó. Pero una cosa es que te guste la teología y otra cosa es el tomar el camino espiritual para guiar a otros, para ser el pastor de otros. Porque sí, eso es lo que hace el pastor. Sí, eso yo fui haciendo camino y sigo haciendo camino. Yo creo que para mí el pastorado no es así algo definitivo, ¿no? Sino que tú vas construyendo día a día. Pero en ese construir día a día, yo percibo que me gusta, que me hace bien, que yo disfruto el pastorado. Y en el momento que no voy a disfrutar, lo voy a dejar. Ahora, ¿cuándo también? Porque uno igual me imagino que en este camino que si bien no elegiste, estás y te has desarrollado, uno se encuentra con muchas dificultades, me imagino también, ¿no? Y te has transformado en una voz bastante atípica en nuestro país. Me acuerdo que en el 2002 hiciste una entrevista donde hablaste del aborto. ¿Tú crees en el aborto? ¿Crees en la disidencia sexual? ¿Están aceptados? Lo voy a explicar así, usándolo así. Yo no creo en el aborto. El aborto existe, ¿no? Es una realidad de la vida de las mujeres. Yo diría de casi todas las mujeres, ¿no? Yo creo que todas las mujeres en uno u otro momento de la vida nos planteamos el tema del aborto. Entonces, no es que yo creo en el aborto, es parte de la vida nuestra como mujeres. Ahora, yo creo que por ser parte de la vida de las mujeres, debe ser legalizado. Yo creo que el aborto sea penalizado es un camino que no nos permite sacar realmente el aborto de las sombras, ¿no? ¿Pero tú crees en la despenalización del aborto o crees en que la mujer puede elegir abortar? Creo que la mujer tiene el derecho de elegir sobre su cuerpo. Ya creo que ella tiene la voz para decir sí o no. Y por eso encuentro necesario que haya una ley en caso que una mujer decida que haya una ley que le permite que ella lo pueda hacer de forma segura. ¿Qué pasó en el 2012 cuando tú dijiste eso? Porque ahora a nosotros nos parece muy común, pero cuando tú saliste en una entrevista en 2012, si mal no recuerdo, hace muchos años atrás. Me parece que fue 2007, ¿no? 2008, por ahí, bueno, sí. Imagínate. Fue en el contexto que estábamos trabajando el tema de la despenalización en 3 causales. Ah, no, pero fue antes también, tú diste otra entrevista, pero tú, esta voz disidente en términos de otros evangélicos, porque aquí nosotros conocemos o tenemos más acceso al mundo evangélico que quizás es más conservador. ¿Qué pasa con ese mundo evangélico? ¿Qué dice de ti ese mundo evangélico? Muchas cosas. ¿Cómo, ¿no? cuáles? Bueno, que no soy cristiana, ¿no? Que no predico los valores bíblicos, que no defiendo la vida. En otro momento dijeron que era hija del diablo. Muchas cosas me han dicho. ¿Los evangélicos chilenos te han dicho esas cosas? ¿Los pastores evangélicos chilenos? No sé si pastores, pero gente que se llama evangélicos. ¿Y eso qué ha hecho en ti eso? ¿Qué provoca en ti? ¿El aborto está en la escritura? ¿El tema de la disidencia sexual está en la Biblia? No tengo idea. Tanto el aborto como el tema de la homosexualidad o de las disidencias sexuales
no está como lo entendemos hoy, ¿no? Tenemos que tener claro el contexto que fue escrito, ¿no? Entonces, el tema del aborto aparece una o dos veces en la Biblia. Está el mandamiento, no matarás, ¿no? Pero dentro de esos mandamientos, ¿no? No matarás, en el contexto que fue escrito, no estaba considerado las mujeres ni los esclavos dentro de ese mandamiento. Entonces, siempre hay que hacer un análisis de la Biblia con el contexto, ¿no? En qué fue escrito, en qué cultura, y bueno, y sobre todo ver cómo estamos hoy como sociedad. Bueno, vamos a seguir conversando aquí en Cadena Nacional. Estamos con la capellana de La Moneda, capellana evangélica. Ella es parte de la Iglesia Luterana, con Isani Bruch. Así que vamos a seguir conversando de esto y mucho más en Cadena Nacional. Estás en Vía X. Vamos y volvemos. Seguimos en Cadena Nacional y tenemos el gusto de estar conversando con Isani Bruch. Ella es capellana de La Moneda. Ella también es parte de la Iglesia Luterana, obispa de la Iglesia Luterana en Chile. Estábamos conversando de tu vida mezclado también con el tema político, pero para terminar el tema, tú estuviste casado, digamos, en una primera instancia, pero te separaste. Sí, me separé. ¿Y ahora tienes otra pareja? Sí, vivo con mi esposo y tengo una hija. Y todas esas como cosas de los seres humanos que nosotros teníamos totalmente alejadas. Yo soy un ser humano. Antes de ser pastora, obispa, yo soy ser humano, ¿no? Y como ser humano yo paso por todas las cosas que pasan los seres humanos. Algunas no me gustaría pasar, pero también paso. ¿Cuáles no te gustaría pasar? Por ejemplo, como por un divorcio, ¿no? Por proyectos que no funcionan. Pero es parte de nuestra vida humana. ¿Qué pasa cuando se quiebra un proyecto así? ¿Cómo influye también en tu ministerio, en ser pastora? Mira, siento que muchas veces nosotros dentro del ministerio, y voy a ser así bien sincera, también estamos preocupados a qué va a decir la iglesia, ¿no? A qué va a pensar la iglesia de una pastora separada, divorciada, ¿no? O de un pastor, porque también hay pastores divorciados, ¿no? Sin embargo, desde la experiencia de uno ve que cuando uno es sincero y muestra también que tú eres humana, y que tú eres igual que a tu membresía, los miembros de la iglesia te entienden muy bien. El problema no es con las comunidades, no es con las personas que viven la comunidad. De repente tiene que ver con nosotros, con nuestra estructura, ¿no? de cómo vamos armando una estructura que va negando esa parte humana. Pero en el caso mío, yo fui muy abrazada por mi comunidad. Cuando dije que quería divorciarme, que sentía que no era más posible ese proyecto, fui muy abrazada y muy comprendida y muy acompañada. Ahora, hablemos un poco también, esto en comparación, o insisto de nuevo, ¿no? Nuestra cultura que ha sido históricamente católica, creo que eso está cambiando. Sí. Hay una diversidad, creo que el mundo evangélico se está abriendo espacios, otras iglesias también se están abriendo espacios dentro de lo público también, dentro de además, incluso de quienes o cuántos ya se declaran católicos o evangélicos, así, desde las encuestas hasta el mundo del día a día. ¿Qué es lo que te parece a ti, la Iglesia Católica? ¿Siempre te ha parecido extraño esto de los sacerdotes que no se casan, esta cosa como de un ministerio que está como prácticamente un poco como fuera del mundo, estas ideas de las epifanías, estas ideas como de ser especial, porque eso es lo que pasa también de alguna manera con los sacerdotes, con las monjas, con los obispos, como estos seres iluminados, tocados por Dios, fuera de, ¿no? Y además que tienen a mí no me gusta mucho hablar de otras iglesias, ¿no? Porque siempre digo, hay que cuidar y mirar a la iglesia de uno y no estar mirando y juzgando a la otra iglesia. Sin embargo, yo creo que
la Iglesia Católica, en el caso de los sacerdotes, de no permitir el matrimonio, desde mi mirada, ha sido un camino equivocado. También porque muchos sacerdotes, monjas, han dejado el camino religioso porque se han enamorado, han encontrado una persona con quien quieren construir la vida y no es posible. Y yo pienso que sí es posible, ¿no? Y más, no solo es posible, nos ayuda también para ser buenos pastores y buenas pastoras. Es decir, ¿cómo yo voy a hablar de familia si yo no sé lo que es tener una vida de familia? ¿Cómo voy a hablar de problemas matrimoniales si yo nunca lo he vivido? Entonces, yo creo que el camino que tiene la Iglesia Católica me parece que es un camino que nega a nuestra humanidad. Y es lamentable porque pienso que podamos servir a Dios y podemos amar, podemos construir familia también. Ahora, ¿qué te parece también el tema, y aquí es más bien es político, digamos, entrando en ese territorio, el territorio que tiene que ver con la Iglesia Católica y lo que ha tenido que ver con los abusos, los delitos, muchos de estos que han quedado impunes también, que no han entrado a ser juzgados como todos y todas? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuántos de quienes son también tus fieles ahora han llegado de alguna manera decepcionados, frustrados, heridos también por la experiencia de la Iglesia Católica? Sí. Bueno, es lamentable, ¿no? Ahora creo que el tema de los abusos sexuales sin duda es mayor, al parecer, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y en ese sentido lamentamos, ¿no? Porque es justamente una institución que trabaja con la confianza, ¿no? Con el amor hacia las personas. Justamente es una institución que debe cuidar la dignidad de toda persona, ¿no? Entonces, los abusos pasan a llevar la dignidad de cada persona que ha sido abusada, y eso es lamentable. Y pensamos, esa es la mirada desde nosotros como luteranos y luteranas, que el abuso, el tema de las violaciones son delitos, y como delitos deben ser juzgados como toda persona es juzgada. ¿Y qué pasa también con el tema de las sinnúmeros de iglesias evangélicas que surgen, ¿no? Tú hablaste más de 5.000. Donde muchos también hemos visto casos de abusos, sí, abusos sexuales, estafas, para qué decir, aprovechamiento económico, en fin, casos múltiples. ¿Qué pasa con eso? Es como cualquiera puede llegar y hacer una iglesia evangélica y decir, uy, yo soy pastor, listo, vamos buscando el diezmo, vamos viviendo acá en comunidad. En ese momento sí. Y yo creo que ahí está el desafío ahora también, ¿no? Con la nueva Carta Magna, con ese proceso que estamos viviendo, también con la libertad religiosa, de poder tener leyes que se pueden regular eso también. Pero en ese momento sí, cualquier persona puede abrir una iglesia y nombrarse pastor y empezar a trabajar. ¿Y a ti eso te parece bien? ¿Te gusta? ¿Te da problemas? A mí no me parece bien. ¿Por qué no? Ya, porque yo creo que trabajamos con personas y necesitamos tener lo mínimo de preparación. Y necesitamos también tener cierta transparencia. Para nosotros, dentro de nuestra iglesia, nosotros tenemos que estudiar 5 años, tenemos que hacer un tiempo de práctica dentro de la iglesia, después pasamos por examen, también por la parte psicológica, y si pasamos todo ese camino, la iglesia entonces nos ordena al pastorado. Yo creo que como cualquier otra profesión o vocación, ¿no?, debe ser preparada para ser ejercida. Ahí citaste la nueva Constitución, porque la nueva Constitución tiene algunas restricciones para formar una iglesia. ¿Por qué hablaste de la nueva Constitución? No, porque ahí amplía el concepto de libertad religiosa, garantizando también el tema de la libertad de culto para los diferentes credos y espiritualidades. Pero también ahí habla que vamos a tener que ser transparentes, ¿no? Entonces, va a haber ciertamente procesos, porque después va a haber leyes, ¿no?, que va a regular cómo una iglesia puede funcionar o cómo un credo puede funcionar en un país, ¿no? Ahora, ahí también te estamos viendo en la Convención Constitucional. ¿Tú vas a votar a prueba?
Sí, yo voy a votar a prueba. Ahora, con respecto al presidente de la República puntualmente, no sé si tú lo conoces, tú sabes que él es agnóstico además, no sé si has tenido la oportunidad de conversar con él o si has tenido alguna relación con él. No. Ninguna. No, yo he estado en 2 reuniones, pero reuniones con otras personas, con el presidente. Sola nunca he tenido una reunión con él. Esto que sea agnóstico, digamos, esto que de repente quizás es una generación la que está en el poder ahora, que nosotros no identificamos necesariamente con el tema de, digamos, ni el catolicismo, ni el ser evangélico, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Tú lo encuentras como una pérdida en términos de una generación que no lidera, no empuja, no está asociado, o al menos públicamente, con el tema de una espiritualidad? Mira, yo creo que el presidente no es ateo, ¿no? Entonces, es agnóstico. Él tiene una cierta apertura a lo espiritual. Yo creo que, y eso es positivo, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos una espiritualidad. ¿A qué te refieres con eso? Todos... Ya, obvio, otra cosa es creer en Dios. Exacto, ¿no? Ya, pero todos tenemos algo que transcende a nosotros, ¿no? Bueno, hay gente que no, hay gente que no cree nada. Yo creo que todos creemos en algo, ¿no? Pero en algo como que... No sé, por último tú crees en el camino del amor, ¿no? Y crees en eso, ¿no? Ya, ok, pero no, ¿eso es espiritualidad? ¿Eso es Dios? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Que pasa que el concepto de Dios está muy marcado dentro del marco de las religiones, ¿no? Entonces yo creo que hay hoy diferentes formas de vivir la espiritualidad, ¿no? No somos solo seres, creo que la espiritualidad es parte de nuestro ser humano también, ¿no? Y cada uno va buscando cómo lo puede ir viviendo. No sé, si tú de repente prendes una vela y tienes un momento de silencio, quizás eso es la espiritualidad para ti. O una música, ¿no? Una música que de repente te hace desconectar con tu momento actual. ¿Cómo ves el mundo, el Chile de hoy? ¿Tú igual te sientes comprometida con este proceso de transformación del gobierno de Gabriel Boric? ¿Crees que es una posibilidad? ¿Cómo lo ves también en tu población, en el lugar donde vives? ¿Qué crees que es lo que está pasando? Mira, yo creo, primero siempre estaré comprometida con los procesos de transformación social, porque es un compromiso desde mi fe cristiana, ¿no? De buscar que nuestra sociedad siempre sea mejor en términos de justicia, de equidad, de derechos. Y con el tema del gobierno del presidente, el actual gobierno, me parece que es un gobierno que nos animó, ¿no?, a muchos a soñar, ¿no? Y en ese sentido también un gobierno que empezó con mucha expectativa por parte de nosotros, y yo espero que pueda cumplir esas expectativas. Sé que no todas, porque ha sido un gobierno con mucha expectativa. Además, yo creo que el hecho de que empezar un gobierno con el primer año de gobierno con un proceso constituyente igual es complejo, ¿no? Es complejo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la violencia también en tus territorios? ¿Qué es lo que pasa con el tema de las dificultades económicas, por ejemplo? ¿Están siendo una de las prioridades? ¿La gente realmente está pensando en la transformación social, que es mucho más lenta, o porque vive también en el día a día, está ahogado, asfixiado con otras problemáticas? ¿Qué te pasa a ti con eso? Y con la gente que... Lo que yo observo y también lo que yo siento también, porque no es solo uno observar, uno lo vive también. La principal preocupación hoy de la gente es el tema de seguridad. ¿Ya? Y luego ahora está el tema de la alimentación, ¿no? De los altos precios, del gas, la benzina, y en los tu comunidad en temas de seguridad, ¿qué es lo que vives? ¿Qué es lo que experimentas, digamos? Porque no eres tú nomás lo que dices, tú también lo vives. Mira, nuestra comunidad no ha experimentado hechos así fuertes de violencia.
Lo que pasa que se genera también como un clima de inseguridad, ¿no? Yo creo que también escuchar todos los días en los medios de comunicación que la violencia crece, que te asaltan, que te roban el auto, que matan a una persona, eso va generando en nosotros esa sensación de inseguridad. No hemos pasado por hechos de violencia fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también con el tema de ahí? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que va a ganar el apruebo? Si ganara el rechazo, ¿qué crees que pasaría? Complejo. ¿Por qué complejo? Porque si gana el rechazo, yo me pregunto qué vamos a hacer, ¿no? Porque 80% dijo que sí quería un cambio. Y yo creo que eso está claro. Queremos un cambio y es necesario los cambios. Y si gana el rechazo, vamos a seguir, ¿no? Que se están hablando de una tercera vía, pero lo claro es que ahora no existe una tercera vía. Vamos a seguir con la constitución que tenemos, ¿no? Y esa ha sido la que ha generado la crisis social que hemos tenido, el estallido social. Ahora, solamente para cerrar y en el entendido que tú sigues manteniendo tu ciudadanía, digamos, brasilera, ¿qué es lo que te parece la llegada, por ejemplo, qué te parece Jair Bolsonaro? ¿Y qué te parece la opción de que uno de los candidatos, cerraste los ojos, Jair Bolsonaro, dijiste, él es evangélico, ¿no? No sé qué es, la verdad, pero se dice evangélico, ¿no? Sí, pero de repente aparece también en otros lugares, ¿no? Es lo que le conviene, creo, ¿no? La verdad, a mí me parece horrible la presidencia de Jair Bolsonaro. Espero que ningún país tenga un presidente como tenemos nosotros en Brasil ahora. ¿Por qué llegó Jair Bolsonaro ahí entonces? Bueno, justamente, él llega por el apoyo de un grupo importante de evangélicos fundamentalistas, llega a través de las noticias falsas, ¿no? Lo que un poco va pasando también aquí en nuestro país, ¿no? Y por eso tenemos que estar bien atentos, ¿no? Y tener la sabiduría suficiente para discernir los procesos que estamos viviendo. Por eso te pregunto, Jair Bolsonaro, no solamente porque eres de Brasil, sino porque justamente parte de su poder político es el poder de los evangélicos. Exacto. Ellos lo pusieron a la presidencia. ¿Cuánto los evangélicos pueden ir transformándose también en un poder político que pueda ser manejado por los políticos? Sí, yo creo que pueden se transformar en un poder político manipulado, muy manipulado, ¿no? Y también con bastantes recursos de un cierto sector. Así que lo que pasó en Brasil, lo que uno ve también que puede empezar a pasar en Chile, ¿no? Hemos visto también que muchos evangélicos han apoyado a Kast, ¿no? Entonces, puede darse ese camino también. Desde mi mirada es peligroso, ¿no? ¿Y la vuelta de Lula da Silva, qué te parece? En las próximas, supuestamente las próximas elecciones. Mira, tengo como sentimientos encontrados. Quiero que Bolsonaro no siga como presidente. Y en ese momento parece que Lula es la carta para que Bolsonaro no llegue. Pero también creo que sería bueno un liderazgo nuevo para Brasil, ¿no? Creo que ya Lula ya cumplió su tiempo, ¿no? Y sería bueno otro liderazgo, pero ahí también vemos que también tenemos crisis de liderazgo en nuestros países. Ishani Bruch, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Cadena Nacional en un día como hoy. Te pasamos por todos los temas, muchas gracias. Gracias a ti, por la Andrea. excelente disposición también de esta conversación. Capellana del Palacio de la Moneda, ya entendimos lo que es ser capellana también, obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Y esto fue el Cadena Nacional de hoy día. Nos vamos, seguimos por supuesto, estás en Vía X. Chao.